Una infancia feliz, así es como Charo García recuerda los primeros años de su vida en Villabre. Esa felicidad se debía en buena parte a que sus padres se adoraban. Mi padre era lo que duró, enamorado completamente, porque hasta para venir, esto era la cuadra, y venir de allí de la casa, aquí, pues venía a mucir, a catar, venía a mucir las vacas, y dice ella, ¿qué tengo que hacer esto, Juan? ¿Cómo? Dice él, ven para allí, hombre, aunque estés nada más allí en la corte. Su padre falleció cuando tenía 11 años. Reconoce que la vida se volvió dura, ya que eran 6 hermanos. No obstante, siguió yendo a la escuela como el resto de los niños de su pueblo. La niñez, pues la niñez fue bien dura, muy dura, porque hasta los 11 años sí, pero murió mi padre a los 11 años y éramos 6 hermanos. La mayor, 12 años, yo 11. Después llevaba 4 yo al que me seguía a mí. Y después los otros 4. Cuando su hermana se mudó a La Felguera se fue con ella y allí conoció a su marido. Sin embargo, siempre añoró Villabre y volvía cuando tenía oportunidad, en parte porque trabajaba en el campo y traía hasta aquí el ganado. Ay, añoré mucho esto. Añoré mucho y nunca pude venir y por eso tenía esa gana tan grande de estar aquí. Y cuando hicimos la partida me tocó esta cuadra. Cuando su marido falleció decidió volver a su tierra. Asegura que este es uno de los lugares más bellos del mundo, aunque tienen muchas carencias. Para venir y vivir aquí, ¿cómo se va a animar nadie a venir a este pueblo? Yo, a mí dame mucha pena. Mira, vienen a dónde comer. No, a Yernes. Que lleve una pena, que tenga Yernes sin que no tenga tameza. No siempre fue así. Nos recuerda que cuando las minas estaban en plena explotación, solo en Villabre había 6 bares. Pero aquí vivió el pueblo muy bien, muy bien. Había 6 chigres. Aquí en Villabre. A sus 85 años, Charo es la memoria viva de Villabre, un pueblo que gracias a vecinos tan enérgicos y hospitalarios como ella se niega a desaparecer.